Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 1. Quisiera hablar acerca del poder del Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así dice el texto Romanos 1, 16, 17, conocido por todos nosotros. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor bendiga su santa palabra. Cuando el apóstol Pablo y los otros apóstoles salieron para predicar el Evangelio del Señor, se enfrentaron a un mundo no solo lleno de una terrible inmoralidad y disipación, donde abundaban las ofertas filosóficas, muchas corrientes de pensamiento, sino que estaba repleto de una oferta de diversas religiones. El mundo al cual los apóstoles se enfrentaron para llevar este poderoso evangelio era un mundo, si ustedes recuerdan el relato del libro Los Hechos del capítulo 17, donde Lucas indica que cuando el apóstol estaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Este mundo era el mundo de la antigüedad donde el apóstol y los discípulos tuvieron que llevar el evangelio. Era igual en todo el mundo conocido, el imperio romano era de esta misma forma. Corintios, por ejemplo, en Corintios se hacían cultos frecuentemente a la diosa de la fertilidad, cultos que tenían una alta connotación inmoral, y ese era el mundo donde los apóstoles tuvieron que llevar este evangelio. Pero los apóstoles estaban seguros de que ellos no traían una idea más entre muchas ideas. Los apóstoles estaban seguros que este evangelio no era, como dice Karl Barth, no era una verdad más entre muchas verdades, sino que era la verdad que ponía en crisis a todas las verdades. Los apóstoles comprendían que este evangelio era lo totalmente distinto. No era un pensamiento filosófico nuevo, no era un pensamiento psicológico distinto, sino que era lo totalmente distinto, lo que venía del otro mundo. El evangelio de Jesucristo poderoso, ellos entendían que era el poder de Dios para salvación a todos los que creyeran. Alabado sea el Señor. A ese mundo, a un mundo muy similar al mundo de Roma, nosotros nos vemos enfrentados hoy día. No debemos creer la mentira del demonio de que nosotros tenemos que hacer defensa del evangelio. El evangelio no necesita ser defendido. El evangelio defiende a los que lo predican. El evangelio sostiene a los que creen en él. Si hay, Barth decía lo siguiente: si alguien necesita ser defendido por los hombres, ya no es Dios. Dios no necesita ser defendido por nosotros. No creamos a la mentira del demonio que nos dice que tenemos que estar muy preparados, que tenemos que tener muchos argumentos, que debemos saber debatir con los ateos, con los agnósticos, con las distintas corrientes de pensamiento de nuestra época. Eso es falso, 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 porque el evangelio de Jesucristo es el poder y la fuerza de Dios. No tiene ningún nivel de comparación con ninguna idea de este mundo.
no tiene ningún nivel de comparación con ninguna religión de este mundo. Jesucristo no es comparable con Mahoma, con Buda, no es comparable con el ecologismo, no es comparable con el feminismo, no es comparable con los ateos, con nada del mundo. Porque el Evangelio de Jesucristo no requiere de nuestra defensa. El Evangelio de Jesucristo va a ir adelante a pesar de cualquier circunstancia, porque es el mensaje poderoso de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Alabe al Señor. Alabe a Jesucristo. Debes entender que el Evangelio de Jesucristo no es una fuerza natural, no es un pensamiento psicológico, no son argumentos de esta tierra. El Evangelio de Jesucristo, tú debes tener la misma confianza que tuvieron los apóstoles, porque es falso que el mundo de Roma era más fácil que nuestro mundo. El mundo nuestro es tan difícil como el mundo de Roma. En el mundo de Roma había tanta oposición como en nuestro mundo. Es falso que la gente no requiere el Evangelio. Es falso que la gente está endurecida. Porque el Señor dijo: voy a enviar hambre a la tierra, hambre de mi palabra. La gente está necesitada del Evangelio de Jesucristo. Y es falso que cualquiera se pueda levantar dando argumentos en contra del Señor. Es falso que la gente no quiere nada con las iglesias. Es falso, 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 porque el Evangelio de Jesucristo sobrepasa cualquier argumento humano. Es la fuerza de Dios. Es la fuerza de Dios para salvación a todo el que cree en Él. El tiempo es breve. El regreso de Jesucristo es pronto. Por lo tanto, la fuerza de Dios estará con mayor fuerza sobre esta tierra, para que no tengamos miedo de hablar de Jesucristo. No tengamos miedo de hablar de Cristo. Es falso que se puede levantar cualquier hombre, cualquier mujer a hablar contra la iglesia de Cristo y votarla. No, porque la iglesia de Cristo la sostiene Jesucristo. La sostiene su Espíritu. Por lo tanto, no tengamos miedo, salgamos como estos apóstoles y proclamemos la fuerza de nuestro Dios, salvación para todo el que cree en Él, porque la justicia de nuestro Dios se revela mediante el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Veamos por qué nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio. El avergonzarse de Jesucristo es algo muy sutil, muy sutil. Uno dice: yo no me avergüenzo de Jesucristo, pero no es lo mismo leer en el metro la Biblia abierta que leer la Biblia en el celular. No es lo mismo. No es lo mismo andar con la Biblia aquí bajo el brazo y ponerla sobre la oficina que andarla trayendo en la mochila. Uno dice: yo no soy evangélico. Yo no quiero que a mí me confundan con lo evangélico. Hermano, que te confundan con lo evangélico, porque ya es hora que no nos avergoncemos del Evangelio de Jesucristo. Creemos en este libro. El apóstol decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. No importa el ateo que se levante, no importa el agnóstico que se levante, no importa el falso profeta que se levante. Más alto se levantará el Evangelio del Señor, que es la fuerza de nuestro Dios. Es que tú debes entender que Dios no tiene guerra, no hay oposición contra Él. Dios no entra en pleito porque Él es Dios. Él no es un hombre grande, no, nada que ver. Dios es algo totalmente diferente al ser humano. Y si Él envió su palabra a través del Evangelio, nada ni nadie podrá detenerla jamás, porque Él envía su palabra y hace lo que Él desea en la tierra, porque Él es el Creador. Alabado sea nuestro Señor, alabado sea Jesucristo. Alabe al Señor.
Veamos tres verdades respecto a este evangelio. Verdades tal vez conocidas por nosotros. El mensaje del evangelio es la fuerza de Dios para transformar las vidas. El mensaje del evangelio es el poder de Dios para transformar las vidas. La palabra del Señor dice en Corintios que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Tú debes comprender que no existe filosofía sobre la tierra que pueda hacer eso. Nada. Los psiquiatras no pueden sanar a los seres humanos, solamente pueden contenerlos. No hay ninguna filosofía que pueda transformar al hombre. Tú debes comprender que el Señor, milagrosamente, por la predicación de su evangelio, nos crea de nuevo. Nos crea de nuevo. Por eso que no debemos avergonzarnos de predicar el evangelio, porque cuando entra el evangelio en el corazón de un ser humano, en lo más profundo, hasta su inconsciente, la persona nace de nuevo. El poder del evangelio transforma las vidas, nos da un corazón nuevo, nos da una vida nueva. Recuerda y piensa en tu propio testimonio. Cuando yo recibí la palabra de este evangelio poderoso en una noche fría de invierno ahí en el Cariola, yo salí transformado. Cuando llegué a mi casa no podían creerlo, verme leyendo el Evangelio de San Juan. Yo nunca había tomado la Biblia en mis manos, nunca había querido cantar a Dios, nunca había sentido ni el más mínimo respeto por Dios. Pero cuando vino el Evangelio me transformó, me hizo nacer de nuevo. Tú debes entender que la respuesta para el mundo es la fuerza del Señor a través de su Evangelio. Y no debes avergonzarte de Él porque transforma las vidas. Bendito sea Jesucristo. El Señor nos da una forma nueva. Cambiamos nuestros gustos, cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra opinión, cambiamos totalmente. Es muy poderoso este evangelio. Es muy poderoso lo que puede hacer si tú te atreves a abrir tu boca y a hablar de Jesucristo. Debes entender que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, que Él sigue vivo. Bendecido sea Jesucristo. Cuando uno recibe a Cristo, que es el evangelio, que son las buenas noticias, uno recibe una nueva vida, una vida totalmente transformada. Nos olvidamos a veces, pero nuestra vida, en un instante, el Señor la transformó. Nada en este mundo puede hacer eso. No hay filosofía, no hay corriente de pensamiento, no hay nadie que se levante a través de las redes sociales, diga lo que diga, que puede realizar esta transformación, que solamente la puede hacer el Señor mediante su poderoso evangelio. Por eso que no debemos avergonzarnos. Piensa en tu propio testimonio. Piensa en tu vida. Lo que sucede es que cuando llevamos tiempo, ya nos habituamos. Pero cuando el Señor vino a mi corazón, mis amigos quedaron, pero no podían creerlo. No podían creerlo. Nadie podía creerlo. Piensa en tu propia vida. Bueno, ese evangelio sigue vigente hoy, para que tú sigas creyendo, para que tú sigas confiando. No es por psicología, no es por muchos argumentos, no es por hacer muchas demostraciones de que Dios existe, no existe, no, esto es otra cosa. Es el Espíritu mismo el que interviene en el interior del ser humano y lo transforma. Solamente este poderoso evangelio puede hacerlo. Bendecido sea el Señor. Primero, es el poder que transforma las vidas. Segundo, el evangelio de Jesucristo es el poder que perdona nuestros pecados. Perdona los pecados. No hay necesidad más grande en el ser humano que ser perdonado de sus pecados. No hay necesidad más grande. Porque la palabra de Dios nos enseña
que nosotros no debemos juzgar a nuestro prójimo. Nosotros no debemos decir, es que estos se fueron de la iglesia porque son unos malvados y nosotros somos buenos. No, eso es falso. Cuando Jeremías empezó a juzgar a su prójimo, el gran profeta Jeremías, el Señor le dice, si te convirtieras a mí, Jeremías, si te convirtieras a mí. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Jeremías era un profeta. Pero cuando él empezó a juzgar a su prójimo, el Señor le dijo, si te convirtieras a mí, usted debe compararse con la santidad de Dios. Y usted debe juzgarse a usted mismo y dejar de juzgar al prójimo. Porque el Señor, si usted empieza a juzgar a su prójimo, le va a decir, ¿y si tú te conviertes a mí? ¿Y cuándo te vas a convertir tú a mí? El poder del Evangelio de Jesucristo es para perdón de los pecados. El hombre haga lo que haga, realice lo que realice, obras que realice. El hombre, aunque se gaste en ritos religiosos, el hombre siga la corriente religiosa que crea, haga cualquier cosa, tú debes entender que jamás recibirá el perdón de los pecados. El hombre necesita. El hombre no puede en su mente tener seguridad de que ha sido perdonado. No puede tener seguridad de que ya no hay culpa. Nada puede sacar la culpa del corazón del hombre. El hombre puede sonreír. Cuando tú te encuentras con alguien que se ha apartado de Dios, te dice al tiro, estoy súper bien. Y sonríe en lo primero. Pero él puede decir eso. Pero no hay nada que en su conciencia le pueda decir que la culpa se fue. Pero la palabra de Dios dice que la preciosa sangre de Jesucristo es poderosa. Poderosa para limpiarnos de obras muertas. Dice que la palabra de Dios es tan poderosa que es como una espada de dos filos que puede penetrar hasta el inconsciente, dice. Los tuétanos son el inconsciente del hombre. Hasta el inconsciente, y en el inconsciente sacar las culpas. El poderoso evangelio de Jesucristo es para perdón de los pecados. Bendecido sea el Señor. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Quién puede realizar esa purificación de la conciencia? Como decía Tomás de Aquino, si quieres ser feliz y vivir tranquilo y dormir con paz, cuídate siempre de tener una buena conciencia. ¿Quién puede darnos una buena conciencia? La preciosa y poderosa sangre de Jesucristo. Solamente eso. Tú debes entender que no es solamente un dicho, no es solamente que lo digamos, sucede, ocurre que cuando uno se convierte a Cristo, ¿qué siente? Siente libertad, siente como que un peso le sacaron de encima, siempre ocurre. Eso es algo que ocurre a nivel de la psicología del ser humano. ¿Quién hace eso? Este poderoso evangelio, del cual no debemos avergonzarnos, porque los especialistas dicen que la mayor cantidad de las enfermedades mentales son a causa de la culpa. La culpa. Predique a Jesucristo para que el Señor limpie las conciencias y para que se vaya la culpa y venga la paz. Bendecido sea el Señor. La palabra de Dios dice que en la cruz del Calvario se produjo la mayor de las transacciones que se ha producido en toda la historia. Jesucristo ocupó nuestro lugar para que pudiera venir la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Dice que Él ocupó nuestro lugar y tomó todas nuestras culpas y todas las acusaciones y las clavó en el madero y las exhibió y venció las potestades de las tinieblas, para que nuestros pecados sean perdonados, para que nosotros podamos vivir sin culpa.
Bendecido sea el Señor. Gloria a Jesucristo. La palabra del Señor dice que Él, por su sangre, ahora somos justos delante de Él. Justos. Justos. Por eso que uno no debe juzgar ni debe andar enjuiciando a su prójimo. No, no. Uno debe orar por sus enemigos, lo dice la palabra del Señor. Que nos dejen tranquilos nomás para servir a Jesucristo. Uno debe juzgarse a sí mismo y compararse con la santidad del Señor. Y día tras día debemos convertirnos a Cristo. Convertirnos a Cristo. Porque el poder de este evangelio es para perdón de nuestros pecados. Bendecido sea el Señor. Gloria a Jesucristo. No solo somos librados del poder de las tinieblas, sino que la palabra del Señor dice que el perdón de los pecados viene por su sangre. Somos perdonados. Si a usted le ocurriera algo hoy día, ¿qué piensa usted que partiría con el Señor? ¿De qué somos perdonados? Somos perdonados de esa soberbia que nos da vuelta la espalda a nuestro Señor. Pero este evangelio poderoso, su palabra, nuevamente nos hace volvernos a Él. Bendecido sea el Señor. El evangelio de Jesucristo es poderoso para el perdón de los pecados. Y es tan poderoso que te lleva a perdonar a tus enemigos. No hay nada en la tierra que pueda llevar al ser humano a perdonar a sus enemigos. Nada, nada. Nada, nada en la tierra puede llevar a un hombre a perdonar a sus enemigos. Pero el evangelio de Jesucristo sí lo puede hacer. Por eso que esto es un mensaje que viene del otro mundo y que no debemos nosotros ni siquiera alegar contra otras formas de pensamiento. Que piensen lo que quieran, es una bolsa de gatos. Da lo mismo si eres de izquierda, de derecha. Da lo mismo si eres ateo, agnóstico, de la religión católica, X, la que sea, da lo mismo. Es lo mismo. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, estás en el mismo mundo. Pero este evangelio es para que el Señor te hace nacer y te pone en el mundo de Dios. Es el mundo del Señor. Por eso es que no hay que empezar a discutir y que esto, hay que predicar a Jesucristo, ¿no? Por eso el Señor dijo, si alguien no quiere escuchar, sacude tus pies y sigue adelante nomás. No te pongas a pelear. Habla de Jesucristo y la semilla caerá en los corazones que la necesiten y la gente será transformada. Gloria al Señor Jesucristo. Y por último, el evangelio es poder, es la fuerza de nuestro Dios que nos reconcilia con Dios. Nos transforma, nos perdona. Nos reconcilia. Tú tienes que entender que antes de Jesucristo éramos enemigos del Señor. Enemigos. Eso debes entender. Lo único que debe preocuparte realmente en la vida es no perder tu amistad con el Señor. Lo único que debe preocuparte en la vida es ser humilde y tener temor de Dios. El resto, Dios se encarga. Nunca hay que perder esta amistad con nuestro Señor. Nosotros éramos enemigos de Él, pero el Señor, a nosotros que no teníamos en cuenta a Dios, que le dábamos la espalda al Señor, Él, sin embargo, dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Bendecido sea el Señor. Calvino decía, Él no fue motivado por nuestro amor, Él nos amó primero. Tú debes entender eso. Y si estamos en este lugar es porque Él nos ha amado. Y no porque seamos mejores, ni menos pecadores, ni más leales. No. Nosotros estamos en este lugar porque Él ha tenido compasión y misericordia. Nunca pierdas la amistad con tu Dios. Nunca te pongas soberbio ante Él.
sé humilde ante el Señor y ten temor de Dios y siempre Dios te llevará adelante. Bendecido sea el Señor. Nosotros ahora tenemos acceso a su presencia, a su comunión con Él. Disfrutamos ahora de una verdadera relación espiritual con nuestro Dios, porque este evangelio poderoso nos permite reconciliarnos con Él. Estamos reconciliados con nuestro Señor. Alabado sea Jesucristo. Nosotros tenemos paz con Él. Debe entenderlo, tenemos paz con nuestro Señor. Por eso que no debemos tener miedo. Nuestra actitud hacia Él ahora es dócil. Antes éramos soberbios. No hay que perder la docilidad ante el Espíritu Santo. Y cada día ojalá seamos más dóciles al Espíritu Santo. Porque la soberbia es el único pecado que nos puede alejar de nuestro Creador. Alabado sea el Señor. Aunque usted muera, la palabra del Señor dice que Él tiene un lugar para nosotros, porque estamos reconciliados con Él. El poderoso evangelio de Jesucristo es poder para reconciliarnos con Dios, pero también el poderoso evangelio del Señor nos reconcilia con nosotros mismos, porque el Señor sana nuestras divisiones internas, nos sana nuestro inconsciente, sana nuestra baja autoestima y nos ayuda a reconciliarnos con el prójimo. Porque cuando tú te pones dócil al Espíritu Santo, te vas colocando más flexible, vas soportando más, se va yendo la ira. Entonces eso nos permite convivir con nuestro prójimo, nos reconcilia con el prójimo. Alabado sea el Señor. Todo lo bueno proviene de la cruz del Calvario. Todo lo bueno. Ayer recordábamos con el hermano Alex y él decía, los primeros que salieron a vender las micros eran de esta comunidad. Si supiera la gente que de la cruz del Calvario vino ahora la posibilidad de que tengan, aunque sea esa pequeña fuente de trabajo. Los primeros colistas que se pusieron en la feria fueron de esta comunidad. Si supieran esos miles de santiaguinos que se colocan en la fila, ahí en la cola de la feria a vender sus cachureos, si supieran que ellos están ahí porque vino desde la cruz del Calvario. Todo lo bueno viene desde la cruz del Calvario. ¿Ya? Por eso, hermanos, antes de orar, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es la fuerza de mi Dios para salvación a todo el que cree. No me avergüenzo del Evangelio y no creo la mentira del demonio de que este mundo es tan difícil que nadie va a creer. No creo la mentira del demonio que la gente ya no quiere venir a una iglesia. No creo la mentira del demonio que hay que estar lleno de argumentos y hay que ser teólogo para poder llegar a la gente de este mundo. Falso, falso, falso. Porque tú abrirás tu boca y Él la llenará. Él la llenará. Y el Señor ya a nosotros nos ha enseñado durante años y ya tenemos toda la herramienta. Lo que necesitamos ahora es hacer lo que tenemos que hacer. Abrir nuestra boca con confianza y sin ninguna vergüenza de que estamos proclamando este bendito evangelio. Y usted verá vidas transformadas, vidas perdonadas, personas reconciliadas con el Señor. Hagamos la obra de nuestro Señor, ya, porque este es el poder de nuestro Señor, que está ahí, pero debemos ir adelante, ir adelante. Comunidad de Macul, es hora de despertar, es hora de despertar. Dejemos de juzgar el pasado, dejemos de juzgar a los otros. Es hora de que despertemos y que nosotros abramos nuestras bocas y cumplamos la misión que el Señor nos ha dado. Si los otros no lo quieren hacer, no importa, pero nosotros debemos despertar y llevar adelante el evangelio poderoso del Señor. ¿Ya?
Oremos a Jesucristo.